buenos días. Agradecemos la invitación a participar en este taller nacional de prevención y rehabilitación cardíaca, y traemos una temática que es el efecto del COVID-19 sobre la prevención cardiovascular, la afectación que ha determinado en esta esfera de la cardiología y en la cardiología en general, y las implicaciones prácticas que esto tiene para el manejo adecuado de nuestros pacientes y las acciones preventivas que debemos instrumentar en el país. Aquí le traía en esta diapositiva una imagen de que el COVID fue algo terrible e inesperado, y en esta imagen representada por microscopía electrónica vemos cómo queda un pulmón después de pasar el COVID por encima de él. Ha sido una enfermedad realmente catastrófica a nivel mundial, con 5 millones de muertos, pérdida económica en trillones de dólares y sobre todo transformación de la dinámica de vida de toda la humanidad. O sea que no solamente son los efectos biológicos, sino los efectos sociales y los efectos humanos que ha determinado esta terrible enfermedad, que aún no ha terminado su presencia en nuestro planeta. Ahora, dentro del orden clínico, muy objetivamente, y aquí traía la diapositiva del trabajo publicado por De Rosa en el año 2020, además ha sido publicado otro trabajo que tiene resultados similares. Hay una disminución en los ingresos cardiovasculares, un incremento por síndrome coronario agudo y un incremento en la mortalidad por el mismo. En Italia, lo mismo ocurrió en Estados Unidos, lo mismo ocurrió en China, porque el COVID determinó una desorganización de la atención médica, menos recursos disponibles, menor asistencia a servicios de urgencia y mucho más demorada esta, disminución de los procederes intervencionistas, mayor mortalidad por infarto, aquí lo vemos en esta diapo, menos ingresos por enfermedades cardiovasculares y un elemento importante, menos control de los factores de riesgo por las medidas que se instrumentan para controlar la expansión del COVID, y todo esto sumado determina una deuda asistencial que tiene un impacto tremendo en la dinámica de la cardiología a nivel mundial. En nuestro país también se reconoce un incremento en la mortalidad por las enfermedades cardiovasculares comparativamente el año 2019 con respecto al 20. Hay un aumento en la enfermedad del corazón general, la tasa bruta, la mortalidad por enfermedades del corazón general y enfermedades isquémicas. Todas estas enfermedades aumentaron con respecto al año 2019, lo cual tiene un papel determinante en la influencia del COVID y por lo tanto la magnitud del problema, que ya era grande. Nosotros estamos en el grupo de control de la cardiopatía isquémica, el grupo 3, hay 4 grupos, mientras más peor. Nosotros estamos en el grupo 3 y aquí estamos, en ese grupo 3 aumentamos la mortalidad por enfermedades del corazón a nivel nacional, y por lo tanto hay un problema importante que tenemos que reconocer, unido a la deuda asistencial que les planteaba anteriormente. Ahora, ¿cuáles son los efectos directos de la prevención por la COVID? Primero, el mayor tiempo en la casa. Dentro de la casa está el mayor tiempo, es mayor integrante de la familia dentro de la casa. Hay restricción del transporte y otros servicios. Hay un acceso inadecuado a medicamentos que se agudiza en este tiempo. Campañas de prevención específicamente nulas. Hay una desconfianza subliminal por competencias y orientaciones específicas de prevención. Si yo tengo una enfermedad y me está dando mensajes de otra, pues entonces trato de rechazar una de las dos. Y eso es muy importante. Y hay presiones sociales colaterales, sobre todo económicas, que todos reconocemos y que tienen un impacto importante. ¿Cómo resolvemos eso? Lo único, con una estrategia novedosa que después de identificar estos factores, actúe para la prevención, tomando en consideración estos factores y estos elementos que incidieron sobre la prevención cardiovascular en el periodo del COVID. Ahora, ¿cuál es el papel de los determinantes sociales? Es importante reconocerlo en las enfermedades cardiovasculares. Primero, los factores socioeconómicos, los comportamientos, estilo de vida y el acceso a la atención médica son el 80% de las enfermedades, o el 90% de las enfermedades, cualquier impacto, cualquier enfermedad, independientemente de la edad, la raza, el grupo social, pues esos determinantes son los determinantes sociales importantes de la salud, y eso es aplicable a la cardiología y a las enfermedades cardiovasculares en general. Por lo tanto, los aspectos físicos del ambiente físico de la persona pues son solamente el 10% de los determinantes de una enfermedad. Esto lo tomé del homepage del American College of Cardiology. ¿Cuándo y cómo? Es la pregunta más importante. Hay que hacerlo, tenemos que abordar este problema. Mueren 3 veces más personas por enfermedades cardiovasculares que por COVID. Se gastan también muchos más recursos. No teníamos resultados intersectoriales antes, ¿por qué lo vamos a tener ahora? Y la práctica médica rutinaria mundial se ha afectado también mucho. Yo tengo contacto con algunos colegas de otros países, en los cuales están abrumados por la disminución de los pacientes producto de la pandemia, los ha afectado económicamente.
las cuentas son las mismas y por tanto dedican mayor tiempo a mantenerse la supervivencia de la cuestión médica, la práctica médica, que dedicarse a factores preventivos en menos tiempo para brindar prevención cardiovascular. Y las consultas de telemedicina, en un estudio que se revisó, las consultas de telemedicina, los aspectos preventivos no cubren la mayor parte de los consejos que se dan durante las consultas de telemedicina, sobre todo a nivel europeo. Y por lo tanto, esto es un ejemplo de que la práctica rutinaria mundial ha cambiado producto del COVID, por lo tanto ha afectado también la aplicación de mensajes de tipo preventivo. Ahora, ¿cuáles son los aspectos a considerar en la fase post-COVID? Primero, la deuda asistencial no puede ser enfrentada de forma frontal, sino gradual, con inteligencia y mucha organización. No puede ser una vuelta al 2019 con una varita mágica. Yo a veces le digo a los compañeros, piensan que va a volver, cuando se vaya el COVID, todo va a volver a ser como en el 2019. No puede ser, es muy difícil, no va a ocurrir así. Es importante romper inercia, desmotivación y otros factores subjetivos más importantes que los objetivos. Y sobre todo la unión. Hablo de unión, no un conglomerado físico, sino un conglomerado mental de la especialidad en torno a esto y otros aspectos, que es el único motor impulsor. Hacer inclusivo, participativo, que la gente aporte ideas concretas, rompiendo la inercia, la desmotivación y los factores subjetivos, unirnos en torno a este problema que nos corresponde socialmente abordar a los cardiólogos y a los cardiólogos que participan en las acciones de tipo preventiva. O sea, una unión no es el concepto físico, sino el concepto participativo e inclusivo. Ahora, la prevención no ha estado estática durante el periodo 2021. En nuestro país se publicó el trabajo de la doctora Nude de Llama sobre factores de riesgo, muy importante. No voy a extenderme en este trabajo, porque ella va a abordarlo en el curso de este taller, y lo reflejo como un aspecto positivo. Y como aspecto negativo, la encuesta del Instituto Nacional de Higiene y Epidemiología sobre factores de riesgo de población, que está atrasada en el tiempo, se terminó ahora, pero producto del COVID, un efecto directo, no ha sido aprobada, no ha sido divulgada, no ha sido procesada por las instancias a nivel superior, y por lo tanto no se ha divulgado ni se ha retroalimentado a los que tienen que participar de la información que incluye esta encuesta, y por lo tanto es un elemento negativo. A nivel internacional, en la evolución del conocimiento sobre las placas vulnerables en pacientes individuales, el impacto de la sal, manteniendo la disminución de la sal, manteniendo el potasio y la presión arterial normal, en concepto de índice glicémico, el semaglutide para la obesidad, el icosapentaenoico para la hiperglicemia, y la LPA y la LDL, reducción en el anciano con efectos del ruido y la polución en el aire. El calcio score se utiliza de forma rutinaria en el triaje de los pacientes, y hay una paradoja en cuanto a las personas que realizan ejercicio físico sostenido y presentan calcio score mayor. Y ha sido reportado un mejor control de la presión arterial en países desarrollados ante la pandemia de COVID, lo cual se atribuye quizá al tiempo que está en casa, que tiene posibilidad de determinarse la presión arterial en los países desarrollados, porque ha sido reportado en Europa y en países del primer mundo un mejor control de la presión arterial en esta etapa entre el 2020 y el 2021. Bien, la cardiología necesita una estrategia muy rápidamente. Primero, la prevención cardíaca efectiva es uno de los componentes principales de la acción de la cardiología, pero no el único. Es la especialidad clínica que más se ha desarrollado en este siglo XXI. Hay que realizar un proceso que tenga como resultado final una unión a nivel nacional y la identificación de soluciones comunes. Es una cuestión, lo que había hecho de la unión que había reportado anteriormente para la prevención, hacerlo mucho más participativa en cuanto a la cardiología y a los problemas que tenemos en la cardiología, con soluciones comunes y participando todos. Hay que sintonizarse con los avances internacionales, aún solamente que el componente teórico. Muchas veces cuando uno habla de un tema actualidad, la gente dice, pero yo no tengo este tema, esto no lo voy a tener ahora, ¿para qué me lo voy a estudiar? Pierdes tiempo. Es importante, lo que tú no conoces pierdes el tiempo, y sintonizándote con el componente teórico te es mucho más fácil abordarlo si alguna vez lo tienes la posibilidad de hacerlo, y lo puedes aplicar de una forma mucho más directa, y en un mundo competitivo eso es un mensaje muy aconsejable de abordar por quien lo recibe objetivamente y positivamente. Se dice que es una especialidad cara, pero no es la más cara. Hay mucho talento joven que puede contribuir y participar en estas direcciones y en estos propósitos, y tiene que ser por concepto racional, por etapas. Tiene que ser por etapas. Cuando tú haces un plan de una estrategia y te pones a abordarlo todo a la vez, no consigues ningún resultado. Tiene que ser por etapas, ajustadas a realidades, y que tenga resultados que sean tangibles a corto, largo y mediano plazo.
Nosotros proponemos un control adecuado de la hipertensión arterial por su impacto que tiene en esa enfermedad y en todas las demás, y aumentar el ejercicio físico por las siguientes razones en esta etapa inicial. El ejercicio físico tiene efectos a corto plazo, reduce el riesgo de un grupo de enfermedades muy importantes, de el stroke, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, los trastornos lipídicos, la diabetes. Tiene efectos a largo plazo a nivel de enfermedades ortopédicas también. Las caídas en los ancianos, una enfermedad en una población que envejece, pues estas enfermedades tienen gran importancia. Y sobre todo impide la progresión, favorece el manejo de diferentes enfermedades, sobre todo la diabetes tipo 2, y la ansiedad y la depresión también. Nosotros en este periodo que hemos visto un incremento de la ansiedad y depresión en muchos pacientes, pues le hemos aconsejado aumentar el ejercicio físico independientemente de las recomendaciones que se han dado a limitar la práctica del ejercicio físico, que ha sido otro de los efectos que ha contrarrestado las medidas preventivas durante la etapa del COVID. Muchas veces a pacientes con ansiedad y depresión le aconsejamos que por lo menos aumentar la actividad física en el marco de su entorno más limitado y más protegido, y esto favorecía la disminución de los síntomas de ansiedad y depresión, y es una de las recomendaciones más importantes. Pero reconocer que la actividad física ha sido una más afectada ante el COVID, por lo tanto abordarla en la etapa primera con una determinada prioridad es fundamental y es un mensaje que queremos transmitir. Como conclusión, la COVID-19 ha agudizado el impacto de las enfermedades cardiovasculares en la morbimortalidad en Cuba. La deuda asistencial requiere un proceso resolutivo gradual, concertado y estratégicamente intersectorial. La prevención cardíaca es la única vía de reducir las enfermedades cardiovasculares y continúa evolucionando en sus conceptos científicos a pesar del COVID. Es importante sintonizarnos con eso y continuar siguiendo los avances que tiene la prevención cardiovascular. La unión es el concepto que decía, no una unión física, sino una unión mental, participativa e inclusiva. La ruptura de inercia y desmotivaciones son vitales para poder alcanzar resultados tangibles, y el control de la hipertensión arterial y el incremento de la actividad física son las direcciones principales en la etapa inicial de la estrategia planteada. Y como mensaje final traía este llamado al optimismo, abordar lo que nos corresponde sin mirar hacia los lados, que es la Madre Teresa de Calcuta, dice, lo que tú haces hoy bien puede ser olvidado mañana, pero hazlo de todas formas. Es importante abordar los compromisos que tenemos como guardianes de la salud cardiovascular de nuestros pacientes en este taller de prevención cardiovascular, y tratar de determinar las estrategias más positivas y más que den mejores resultados para el manejo de nuestros pacientes. Muchas gracias.